Vamos a comenzar la última sesión de esta jornada de debate sobre problemas del derecho sanitario y la bioética con la intervención de Fernando Lamata. Bueno, Fernando Lamata, al que todos conocéis, es psiquiatra y además de médico, pues he descubierto, cosa que no sabía, que eres también doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre análisis comparado de sistemas de salud. Es experto en políticas y gestión sanitaria, autor, también permíteme, lo he descubierto, de varios libros en salud pública y ha ocupado, esto sí lo sabía perfectamente, varios puestos de responsabilidad en la sanidad pública española. Entre otras cosas, ha sido director provincial del INSalud en Cantabria y en Madrid, ha sido director de la Escuela Nacional de Salud, ha sido también consultor internacional en políticas de salud y ya en lo que más nos toca a nosotros, en lo que más de cerca por lo menos nos toca, pues ha sido consejero de Sanidad y de Salud en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha, y fue también vicepresidente primero de esta comunidad. En definitiva, Fernando Lamata es una persona que ha contribuido, creo yo, bastante a la articulación y a la consolidación del sistema español de salud, pues luchando, podríamos decir, poniendo su granito de arena por la creación de un sistema solidario, de cobertura universal y avanzado. Desde el año 2013, si tampoco estoy equivocada, es miembro del panel de expertos de la Comisión Europea en formas de inversión en salud y su charla de hoy, su sesión de hoy, está vinculada, me parece a mí, ¿no?, a tu participación, no lo sé, esto simplemente lo colijo, a tu participación en ese panel de expertos porque vas a hablar de el acceso a los medicamentos, es el título que has querido darle a tu intervención, el acceso a los medicamentos y el sistema de patentes y, por tanto, entiendo que vas a hablar de los problemas que el monopolio en la comercialización y en la producción de medicamentos suponen para que millones de personas puedan acceder al medicamento y, por tanto, puedan tener efectivamente realizado, cubierto, su derecho universal a la salud que tanto proclamamos. Muchísimas gracias, Fernando. Y una cosa que quiero decir, porque la participación de Fernando Lamata aquí también para nosotros es especialmente significativa, porque cuando pusimos en marcha, cuando arrancó este máster, casualmente él era consejero, no sé si se llamaba de Sanidad, creo entonces, de nuestra comunidad, y tengo que decir que aunque nosotros hicimos todo lo posible también, todos los esfuerzos para arrancar el máster, tengo que decir que todo fueron facilidades por su parte, hasta el punto de que la primera sesión del máster quiso abrirla él, quiso dar él una clase y bueno, pues eso todavía nosotros lo recordamos y desde entonces y mientras estuvo en esta comunidad, pues nos ha estado apoyando pues, con su ánimo y bueno, con su impulso, que es quizás el apoyo más efectivo que uno puede tener. Así que muchísimas gracias, Fernando, y bueno, podemos empezar. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por haberme invitado a Albacete, a Castilla-La Mancha, a participar en este programa, en este máster, que, como decías, para mí tiene pues también ese motivo sentimental de haber estado en el nacimiento de la criatura. Y me alegra ver que va cumpliendo años y que va reuniendo nuevas generaciones de profesionales interesados en ver esa relación entre derecho y salud. Y precisamente el tema que voy a plantearles es la conjunción de esos dos mundos. Entonces me interesa mucho darles mi opinión, no para convencerles, que eso llevaría mucho más tiempo y a lo mejor no lo conseguiría en un rato, pero sí para sembrar dudas y para plantear controversias, porque este es un tema polémico, y pidiéndoles que
a vuelta de correo, por email o cuando tengan tiempo, pues las ideas que tengan sobre el tema, pues las vayan compartiendo, porque este es un tema que va para largo, que no se va a resolver en 2 días, desde luego no esta tarde. No es exactamente uno de los temas que hemos tratado en el panel de expertos. El panel de expertos lo convoca la comisión para asesorarle en temas que le preocupan a la gente que está trabajando allí. Entonces, pues hemos hecho un informe de atención primaria, otro sobre conciertos, otro sobre calidad, otro sobre procesos de reforma, pero específicamente el tema del medicamento no lo hemos tratado. Sin embargo, en uno de los informes, que es acceso a los sistemas sanitarios, la accesibilidad, ahí hay un capítulo de acceso al medicamento, que todavía no está publicado, a final de este mes saldrá, y ahí, bueno, pues hay un debate sobre ese asunto, ¿no? Y también en otro informe, que ese sí está publicado, que se llama Innovación Disruptiva, ahí sí que hay también un ejemplo sobre la hepatitis C, y donde también ponemos este asunto, digamos, con un punto de vista determinado, que ahora iré comentándoles, ¿no? Mi interés por este tema, aparte de que en los 30 años de gestión sanitaria he tenido ocasión, pues, de trabajar desde que empecé en Santander. Alguien se acordará de que entrábamos con la regulación de los visitadores médicos y de si iban 2 o 3 veces al centro de salud, al ambulatorio, y si tenía que ser en consulta particular, por delante de los pacientes que estaban esperando, por detrás, o si tenía que ser en una sesión entre varios, bueno, este tipo de cosas. El visitador médico tiene un papel importante para presentar las novedades y para recordar al médico el producto que él está representando, pero no cabe duda, es una presión de marketing, ¿no? Es una fuerza de marketing que intenta aumentar las ventas. Esa es su obligación, y a él le van a medir por ese. Bueno, nosotros desde el lado de la demanda, como representantes de los pacientes, intentábamos moderar el consumo y, por lo tanto, pues limitábamos el acceso de los visitadores al profesional sanitario, lo intentábamos ordenar. Pero también, por ejemplo, el número de prescripciones. Se acordarán de la receta de papel, y entonces limitábamos el número de talonarios que iba a cada médico. Y entonces decíamos, bueno, a partir de aquí, el que se pase tendrá que venir a hablar con el director, es decir, conmigo, para decirme por qué ha consumido ya los 10 talonarios, que es la media de. Bueno, ese tipo de barreras que eran realmente, pues, bueno, de cierta tensión, ¿no? Quiero decir que con esto hemos trabajado desde que yo empecé. Esto es hace 30 años, 1982, en Cantabria. O sea que de ahí aquí, con leyes del medicamento, con sistemas de regulación de la Agencia de Evaluación del Medicamento, con distintos procesos que hemos ido trabajando en este tema. Sin embargo, en los últimos años yo he visto algo un poco distinto. He visto un cambio en el sector, que es lo que me ha preocupado. Y el ejemplo lo vi con un amigo, por eso fue mi interés, un amigo que tenía hepatitis y que estuvo a punto de morirse. Yo lo acompañé durante casi un año en el que estaba aquí y allá, se me moría, ¿no? Un buen amigo. Y estaba ya el medicamento de la nueva generación que luego se iba a vender, a comercializar a finales de 2013, 2014, pero todavía no se aprobaba porque se estaba discutiendo el precio. Porque se pedía el precio por ese medicamento, se empezaba pidiendo un precio muy alto, ¿no? Se había fijado $84.000 en Estados Unidos por tratamiento de 12 semanas y sabiendo que en España había 400.000 personas afectadas, 50.000 de ellas en grado avanzado que podrían ser susceptibles de tratarse inmediatamente, pues haciendo números salía bastante dinero. Y por tanto, pues el negociador, el ministerio, estaba pues, discutiendo ese precio, igual que lo hacían en Francia, en Alemania, en Inglaterra, menos en Estados Unidos, porque ahí por ley no puedes negociar, desde Medicare no pueden negociar el precio, es lo que diga la industria. Entonces, en esa situación de que se me moría o no se me moría mi amigo, sabiendo que había un medicamento que podía, decían los médicos que le podía curar, pues yo me sensibilicé, estudié el asunto, digo, vamos a ver por qué este medicamento es tan caro. Y entonces el argumento inicial que dice la industria es porque hemos invertido mucho en investigación y por tanto hemos de recuperar los costes de investigación y por eso es tan caro el medicamento. Entonces, bueno, yo investigué
lo que costaba la investigación. No era fácil porque al principio no había unos documentos originales accesibles, pero a través de investigaciones de distintas universidades europeas, al final la estimación más fiable era que toda la investigación de ese medicamento podía haber supuesto unos 300 millones de euros. De esos 300 millones, luego aparecieron otra serie de argumentaciones por parte de la empresa que subieron hasta, en dólares, 950 millones de dólares. Esta cifra está publicada en un informe que les recomiendo que lean, que es el informe Wyden-Grassley, que son dos senadores del Senado de los Estados Unidos. Informe Wyden-Grassley sobre acceso a los medicamentos, ¿no? El impacto de Sovaldi en el sistema sanitario norteamericano. Este es un informe muy importante, porque ahí aparecen algunas de las cifras que nosotros estuvimos investigando durante este tiempo y que no habíamos podido comprobar, pero ahí en ese informe están, porque ya son los documentos que aportó la empresa, en este caso es Gilead, a el Senado de los Estados Unidos. Entonces ahí se ve, 950 millones la investigación. Bueno, en el primer año de ventas había conseguido por ese producto 10.000 millones de dólares. Luego, en el primer año, ya había cubierto con creces el coste de la investigación. Podría argumentar la empresa, y argumentó, que aunque eso era lo que había costado la investigación, ellos habían comprado esa investigación, importante. Vean que ahora las grandes empresas compran la investigación, no la desarrollan intramuros, sino que compran a spin-offs, a pequeñas empresas o grupos, y luego valorizan ese producto por el mecanismo que ahora comentaré. Pero había comprado a Pharmasset, había comprobado por 11.000 millones de dólares. Y por tanto tenía que recuperar esa inversión. No era la investigación ya no estamos hablando de la investigación, que era 950, es lo que había costado comprar. De acuerdo, podemos decir, pero entonces ya en el primer año ya casi lo recuperaron. Y en el segundo año vendieron 15.000 millones de dólares, por tanto ya estaba recuperado, aunque fuera también la inversión. A partir del primer año, los primeros meses, ya estaba recuperado el coste de la investigación, por supuesto, a partir del segundo año con creces. Y el otro efecto que también llamo su atención, porque es un tema que los que tengan interés tendrán que seguir, y yo estoy en ello, pero ya digo que esto es un proceso de largo, es que además de lo que vende una empresa, de lo que saca del precio de venta, del volumen de ventas, hay una forma de ganar que es más importante, que es la revalorización en bolsa. El valor en bolsa era $20 por acción y pasó a $100 por acción. Y ahí hay, digamos, una ganancia de 80.000 millones de dólares. Esas son, digamos, las cifras clave. Bueno, si esto es así, y yo me preguntaba por qué 500.000 personas, según datos de la OMS, tienen que morir cada año por hepatitis C. ¿Por qué 500.000 personas tienen que morir cada año en el mundo por hepatitis C? Están muriendo más de 1.000 personas cada día por hepatitis C. Si ese medicamento ya ha sido, digamos, comercializado y se ha cubierto con creces el coste de la investigación. Entonces, vamos a preguntarnos por qué esto es así, ¿no? Y aparecen las patentes. ¿Por qué puede poner un precio tan alto ese laboratorio? Ese y los demás. Este es un ejemplo, pero hablaríamos de medicinas para el cáncer, para enfermedades reumáticas, para enfermedades mentales, para enfermedades cardiovasculares. O sea, es un ejemplo que se ha hecho paradigma y por eso lo utilizamos como ejemplo, pero no es que sea el único, ¿eh? Es un problema general de la industria farmacéutica con los nuevos medicamentos. Y es el mismo mecanismo, ¿eh? Ponemos en este caso, ya digo, porque se ha hecho un paradigma al afectar a un buen número de personas. En el mundo son personas afectadas, según la OMS, entre 120 y 150 millones de personas, y como digo, fallecen 500.000 cada año, más de 1.000 cada día. Estos son datos impactantes que hacen que te preguntes por qué, porque esto tiene que ser así inevitablemente, ¿no? Las patentes son relativamente nuevas, las patentes de producto, de medicamentos, son relativamente nuevas. En España del año 1992, esto no es de toda la vida. En Alemania en el año 65, en Francia en el 75, en Italia en el 80, en España en el 92. Es muy reciente la patente de medicamento, porque los ciudadanos y sus representantes entendían que el medicamento es un bien público.
El medicamento es un bien que está ligado con un derecho humano fundamental, que es el derecho humano a la salud, y que está protegido por distintas convenciones, como por ejemplo por la Convención de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es vinculante para todos los países. Y ese derecho a la protección de la salud se consigue, entre otras cosas, con una buena atención sanitaria, y esa atención necesita el medicamento. Por lo tanto, el medicamento podría considerarse un bien público. Por eso había científicos a lo largo del siglo XX que discutían que los medicamentos no debían tener patente. Y cuando descubrían cosas, como alguno de ustedes, en sus laboratorios, en sus universidades, en sus hospitales, en sus centros de salud, descubrían cosas y lo ponían a disposición de la sociedad, sin hacer una patente privada de ese producto, como bien público. Esta es la filosofía que yo creo que hemos de recuperar, y ese será, digamos, un poco mi mensaje. Hemos de recuperar la situación previa a cuando había patentes de producto para que el medicamento sea accesible a todas las personas y que no sea un producto comercializable por un beneficio que sea, digamos, exagerado hasta límites inaceptables, ¿no? Entonces, en ese debate, como digo, en los años 50, en los años 60, dependiendo de los países, la industria argumentaba, vamos a ver, si nosotros somos los que estamos investigando para que pueda haber nuevos medicamentos a disposición de los pacientes, entonces necesitamos gastar un dinero, y ese dinero, pongamos que sea 100 millones de dólares para sacar adelante un medicamento. Claro, viene otra industria farmacéutica que no ha hecho esa investigación y puede poner un precio más bajo que nosotros porque no ha hecho ese trabajo previo, no se ha gastado esos 100 millones. Y entonces, si yo tendría que poner un medicamento a un precio de 300, él lo puede poner a 250 y gana dinero. Y entonces me echa del mercado, porque está vendiendo más barato, y entonces yo no puedo sostenerlo y tengo que dejar. Entonces quedarían solo las empresas que no hacen innovación, y las que hacemos innovación quedaríamos fuera. Este es el argumento por el cual se dice tenemos que poner la protección de patente. ¿La patente qué es? Es una concesión que se hace a esa empresa de un monopolio, prohibiendo que venga otra empresa a comercializar el mismo producto durante un tiempo determinado. Por ejemplo, 20 años. Un tiempo suficiente para que esa empresa pueda poner un sobreprecio y con ese sobreprecio recupere los costes de la investigación. Este mecanismo es importante que lo entendamos porque si no, luego todos los argumentos que vienen después nos marean. Por ejemplo, eso, que es que puede servir para evitar un trasplante. Bueno, podrá servir para evitar un trasplante. Igual que el agua sirve para que no me muera de sed. Pero ese no es un argumento para que yo te dé la patente, porque la patente te la di para que recuperes el coste de la investigación, no para que te hagas rico, que es distinto. Esto es clave, ¿no? Entonces, cualquiera va al mercado por un producto, unas gafas, y entonces estas gafas tienen, digamos, un coste de producción. Aquí ha habido un trabajo de investigación, de diseño, aquí ha habido un trabajo de horas del que hizo los cristales, de horas del que hizo las varillas, del que lo montó. Hay un trabajo, y entonces llamamos costes de producción, los costes directos, que son los materiales y las horas empleadas en hacerlo, los costes indirectos, que son, por ejemplo, el coste del lugar en que lo hice, la fábrica, la luz, el agua, los costes del personal administrativo que va a servir, porque esto al final hay que hacer los pedidos, las cuentas, las ventas, bueno, costes indirectos y costes directos. Y esto sale, digamos, a una cantidad. Esa cantidad la divido por el número de productos que yo espero que voy a vender y me sale un coste unitario por cada uno de los productos. El coste unitario es la suma de todos esos costes dividido por el número de expectativa de ventas que yo tengo. Esto vale para la ración de paella que nos comemos, o de gazpacho manchego que nos comemos ahí en el bar, vale para la botella de agua, para los zapatos, para la ropa, para cualquier producto o servicio que consumimos. Bien, entonces, ¿cómo se fija el precio en el mercado? En el mercado, el que va con sus gallinas o con sus gafas o con sus zapatos a vender, lo que intenta es resolverle el problema al cliente, ¿no? Un producto es algo que satisface una necesidad o resuelve un problema, cualquier producto o servicio. Bueno, pues entonces estas gafas a mí me ayudan para que lea, porque si no leo peor. Por tanto, me resuelven un problema. Si solamente hubiera una fábrica que hiciera gafas, en Albacete, en España, en el mundo, entonces el que hace las gafas podría poner un precio muy alto. Podría decir, bueno, estas gafas valen 30.000 euros.
¿Las tomas o las dejas? Si las tomas bien y si no, no ves. No puedes leer, no puedes ver a tus nietos, no puedes ver a tus amigos, es borroso. En cambio, si pones las gafas, ves. Es muy distinto. Es un gran valor añadido. Si yo tengo 30.000 euros y me los puedo gastar, pues pago 30.000 euros por las gafas. ¿Qué ocurre en el mercado? En el mercado ocurre que aparece otro fabricante de gafas y dice, hombre, Fernando, yo te las hago por 15.000. Me interesa porque es la misma calidad y es la mitad de precio. Viene otro, yo te las doy por 3.000, yo te las doy por 500 y al final me las dan por 300. Bueno, pues compro por 300. La competencia hace bajar el precio hasta un nivel cercano al coste de producción más un beneficio prudente. Cualquiera que haga negocios, pequeños negocios, me refiero, no estos otros, sabe que estas son las cuentas que hay que hacer. Si vamos a montar un despacho de abogado o una clínica profesional, pues hacemos nuestras cuentas, los costes, las horas de trabajo, el personal, y nos salen, la universidad, la cátedra, hay que hacer unos números, esto es el personal, las horas, y al final nos sale lo que cuesta este producto docente, este máster, ¿no? Sale de ahí. Si solo hubiera un máster en el mundo y hubiera obligación de que las personas tuvieran este máster, solamente lo hiciera aquí vuestra cátedra y solamente fuera el máster exigible para que el profesional pudiera ejercer su profesión, pues podría pedirse 1 millón de euros por matrícula, porque valdría eso, el valor de darle, digamos, a esa persona el derecho a poder ejercer, ¿no? Pero como hay más másteres, como hay más, no hay monopolio. Por lo tanto, la patente lo que hace es blindar a una empresa para que no haya competencia y no pueda bajar los precios. Pero hay un compromiso implícito, no es explícito, y ahí está el problema. Compromiso implícito. Yo te he dado la patente no para que te hagas rico, sino para que recuperes los costes de investigación, para que recuperes los costes. Entonces tú tienes un coste de fabricación de la gafa, 250, y luego imputas el coste de investigación que tuviste por las expectativas de ventas de lo que vas a vender, dividido por producto unitario, te sale a tanto. 3 euros más o 10 euros más durante 20 años. En el caso del medicamento Sovaldi, si se han vendido 600.000 unidades, 600.000 tratamientos en 2 años, podemos pensar que en 20 años, porque la demanda, hemos hablado de que hay 120 millones de personas en el mundo afectadas, ¿no? La demanda pues podía ser 6 millones de personas, dividiendo los costes de investigación que nos han dicho que fueron 950 millones por esas personas, bueno, saldría a 120, 130, 100, dependiendo de la cuenta que hagamos, euros por tratamiento para imputar el coste de la investigación. El coste de fabricación ya lo sabíamos, que era 200 euros, más 100, 300 euros. Ese es el coste real de este tratamiento. Coste de manufactura más el coste de la investigación. El precio de venta, 84.000. 384.000. ¿Por qué puede poner ese precio tan alto? Porque tiene el blindaje de la patente. Tiene el blindaje de la patente y no puede entonces operar otra persona en el mercado. Negociamos porque claro, los servicios de salud en todos los países pues ven que están agobiados y entonces intentan negociar, y los que están en cada ministerio intentan negociar. La estrategia es empezar poniendo el precio más alto en Estados Unidos, porque ahí no se puede negociar, ahí es libre y se pone ahí. Entonces después se viene a Europa y se va a negociar a Alemania, que es el país dentro de Europa que pone los precios más altos, después a Reino Unido y después ya se va negociando a los demás países. Si se fijan en los precios que aprueban las empresas para cada país, hacen lo que llaman precio diferencial, porque tú puedes pedir la luna, pero si nadie te lo va a comprar, pues tú ajustas hasta un punto en el que veas que te lo pueden pagar. Ese punto está normalmente en el nivel de renta per cápita de ese país. Entonces te ajustan a renta per cápita. En España empezaron con 25.000 euros, que es más o menos nuestra renta per cápita, por tratamiento. 25.000 euros por tratamiento, algo que vale 300. Si cualquier gerente de los que está aquí, y hay varios, pagara por un teléfono móvil que tiene que comprar para el personal y que vale 300 euros, pagara 25.000 euros por un teléfono móvil que vale 300, o en la universidad, si tuvierais que comprar, ¿no?, material, pagarais 6.600 veces lo que vale, iríais a la cárcel por prevaricación, por malversación de fondos públicos. ¿Por qué no ocurre aquí?
porque aquí podemos pagar 6.600 veces más lo que cuesta este producto, pues yo digo porque pueden poner ese precio. Pueden porque tienen más fuerza. Tienen más fuerza porque tienen la patente. La patente se la has dado tú, la propia administración. Luego, aquí hay una contradicción. Aquí hay una contradicción. El sector público, la administración pública, representando a los ciudadanos y pensando en que hubiera innovación terapéutica, generó y aceptó que hubiera patente de producto para el medicamento, que era un bien público, pero pensando en el bien público de la mayoría, dijo: vamos a poner la patente para proteger a los innovadores y que haya nuevos productos, de tal manera que así estamos haciendo el bien general. La degeneración de ese proceso ocurre cuando empiezan a aumentarse los precios de manera disparatada. Y de manera disparatada de 100% de beneficio, 1000% de beneficio, 6000% de beneficio, 10.000% de beneficio, cuando un beneficio razonable no es ese. Hay maneras de analizar este problema desde muchos puntos de vista, pero los argumentos más comunes que la industria hace cuando vas argumentando que el coste de la producción es el que es y su coste de investigación no es magia, ¿no? Porque cuando hablamos de esto muchas veces la industria dice: es que es muy difícil de calcular los costes de investigación. Yo digo: vamos a la Universidad de Castilla-La Mancha, vamos a ver lo que cuesta investigar en la universidad, porque ahí yo tengo investigadores, ahí yo tengo laboratorios, ahí hacemos investigación. Y esos son salarios equivalentes a jornada completa, que yo sé lo que vale. Ahí hay espacios, que yo sé lo que vale, metro cuadrado, hay luz, hay materiales fungibles, eso se puede calcular. Esto no es ciencia ficción, se puede calcular. Pero cuando ya vas acotando eso, no vamos a discutir por precio de lo que vale la investigación, sino por valor, porque esto te resuelve un problema, esto salva vidas, y esto es muy importante. Y entonces, ¿esto cuánto vale? Pues lo que quieras. ¿Cuánto pagas por la vida de tu hijo? Todo lo que tengas. ¿Cuánto paga un país por la vida de sus ciudadanos? Todo lo que tenga el país, la renta per cápita media, que es lo que te van a pedir al final, va a ser ese el precio, ¿no? Para que puedas. Entonces, el precio por valor, que tiene la lógica y es muy, muy intuitivo y se gana, porque, hombre, tú pagas por un reloj porque te resuelve el problema de saber la hora, pagas por un teléfono porque te resuelve el problema, o sea, tiene un valor para ti, te resuelve problemas. El medicamento te resuelve un problema, si es eficaz. Pero la diferencia es que tú no pagas por valor en los mercados, tú pagas en los mercados por el coste, por una circunstancia, porque no hay patente, hay más compañías que han competido y han acercado el precio del reloj al coste. Si hubiera monopolio, entonces podrían pedirte por valor lo que quisieran. Entonces, si tú quieres cobrar por valor, es lo que yo argumento, entonces tengo que quitarte la patente. Si te pago con patente es para recuperar el coste de investigación, pelado. Y eso lo calculamos, hacemos los números y esto vale 300 euros el medicamento para la hepatitis C. No vale 25.000, no vale 5.000. Pagar 5.000 es un robo. Pagar 5.000, que es lo que se está pagando ahora, después de haber tratado ya mucho, se ha bajado a 5.000. Sigue siendo un robo porque vale 300. Es prevaricación. Y por tanto, hemos de reflexionar en que si estamos pagando un precio por valor, porque resuelve problemas, porque salva vidas, entonces hemos de quitar la patente para que venga competencia y baje digamos, al precio cercano al coste de fabricación. Y si pagamos y si queremos mantener la patente, entonces hemos de calcular ese precio de coste pelado. Una vez discutido esto, entonces la empresa también argumenta otras cosas, ¿no? Y es decir, yo te ahorro otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí te ahorro trasplantes. Ese es un argumento también que valdría para muchas otras cosas, ¿no? Como digo yo, para una apendicectomía también te ahorra, pero una apendicectomía no la pagamos a 30.000 euros por apendicectomía, la pagamos a 3.000 euros por apendicectomía. O si, por ejemplo, tenemos un niño con neumonía, el diagnóstico del pediatra y el antibiótico para tratarle serían pues unos 80-85 euros. Pero tendríamos que pagar, si pagáramos por valor, por años de vida ajustados por calidad, a 25.000 euros cada año de vida ajustado por calidad, eso saldría 2.500.000 euros. Rafa, ¿pagarías a un pediatra por ese tratamiento?
2.500.000 euros, según ese criterio de valor. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque hay competencia, porque hay otros profesionales, y lo que cobra el profesional es a coste de producción, es su jornada de trabajo, el coste directo, el coste indirecto, lo que hemos comentado. Es decir, el concepto que yo intento transmitir es que en el mundo de las patentes, digamos, la lógica de proteger el monopolio durante 20 años para que tú puedas cobrar un sobrecoste, la lógica de eso es para que recuperemos el precio de la investigación. Para eso, no para cobrar por valor todo lo que está dispuesto o puede pagar una sociedad o un ciudadano particular si es un cliente particular. Esta es la clave y esta es la disyuntiva. Este debate está abierto, está en la Unión Europea, digamos, a nivel mundial. La OMS, por ejemplo, desde el año 2000 viene discutiendo este asunto, sobre todo porque en los países más pobres este problema es, digamos, epidémico desde siempre, ¿no? Aquí lo estamos notando ahora con el tema de las nuevas enfermedades y de estos nuevos medicamentos, pero allí estaba. Entonces, convocaron un grupo de expertos y este grupo de expertos en el año 2012 emitió un informe donde proponía un cambio de modelo de la financiación de los medicamentos para que no estuviera ligada la financiación de la investigación y la innovación al precio, por lo tanto a la patente, pues se llama The Link, separar en lo que es la financiación de la investigación del precio, porque se nos ha ido de las manos, porque lo que era un buen fin, que era hacer vía un sobreprecio financiar la investigación, estamos haciendo otra cosa totalmente distinta. Y con ese gran precio estamos haciendo que se mueran 1.000 personas diariamente por no poder tener ese medicamento. Ese es el correlato, ¿no? Porque si costará 300 euros, estarían tratados todos. Entonces, ese es el problema que la OMS trató y llegó, como digo, a una conclusión. Vamos a hacer un fondo mundial de investigación. Ese fondo mundial fijaría las prioridades de investigación no por las prioridades comerciales, sino por las prioridades epidemiológicas de las necesidades de las sociedades, ¿no? Y así se podrían investigar en enfermedades olvidadas, las que se llaman, que no están, digamos, consideradas de los países pobres, ¿no? Enfermedades tipo 1 y tipo 2. Vamos a hacer que esas prioridades las fijen, por tanto, comités independientes. Que la investigación sea abierta, es decir, que los grupos de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha y los de Oxford y los de Canadá y los de Japón puedan compartir la investigación, sea abierta, no sea cerrada. De esa manera, cuando hagamos ensayos clínicos, no tendremos que repetir ensayos para el mismo problema a distintos grupos de pacientes, con lo cual disminuimos el riesgo, porque estamos haciendo una investigación abierta sabiendo lo que cada uno está haciendo. Son ensayos clínicos coordinados. Ya hay una red europea de ensayos clínicos independientes que funciona de esta manera. Vamos a hacer también que cuando se termine la investigación y se consiga un producto comercializable, se comercialice a precio de genérico. Y de esta manera sea accesible, pues, a los 300 euros que estamos hablando, ¿no? Ya cuando ha terminado de recuperarse los costes de investigación. Entonces, los tres criterios, un fondo global, una investigación abierta y un medicamento sin patente o con patente pública que sería, digamos, accesible a todos los pacientes, a todas las personas que los necesitaran, ese sería el objetivo. Esto está discutiéndose este mes de mayo, la Asamblea Mundial de la OMS es en los meses de mayo, ahora será, y se discute, pero no se avanza porque hay enormes resistencias frente a este modelo, el cambio de modelo. En esas resistencias pues hay el deseo lógico del beneficio de la industria farmacéutica, que tiene sus, digamos, sus maneras, ¿verdad?, de presionar, pero también hay un factor nuevo y es el factor que yo llamo de financiarización. Cuando antes comentaba este ejemplo, en los laboratorios están ganando un dinero por las ventas del producto, pero también y sobre todo por la revalorización de las acciones. Ese producto ya pasa a ser un producto financiero. Entonces, el incentivo que tiene el directivo de la industria farmacéutica, los grandes directivos de la industria farmacéutica,
ganan en una hora lo que ustedes ganan en un año de trabajo, ¿no? Es más o menos la cuenta. Lo que gana un profesional de ustedes en un año es lo que gana un alto directivo de una empresa farmacéutica en una hora. Pero lo que ganan los directivos de los fondos de inversión es lo mismo que ustedes ganan en un año en un minuto. Cada minuto gana 30, 40, 50.000 euros. Esa es la cuenta. Donde está realmente la apuesta, el gran casino, es en ese circuito de los fondos de inversión. Y si ustedes entran en el Nasdaq, que es una base de datos donde están, por ejemplo, las compañías que cotizan en Estados Unidos, y ven los propietarios, digamos, los accionistas institucionales de esas compañías, ven que las grandes compañías farmacéuticas tienen ya, digamos, como accionistas principales que controlan la vida de esa compañía, grandes fondos de inversión. No es que pidan dinero prestado a los fondos de inversión, es que ya son, digamos, propiedad de los fondos de inversión. La lógica del fondo de inversión, la lógica de ese directivo que gana 100, 200, 500 millones de dólares al año, la lógica de ese directivo es hacer que eso rinda de manera inmediata, al segundo, al minuto, porque tiene que ganar ese dinero en cada apuesta. Y entonces yo lo que he visto, y es lo que también, digamos, planteo en estos debates, es que este tipo de movimientos de bolsa que hacen que se gane tanto dinero en un día, en horas, se mueven por expectativas de beneficio en el mercado financiero, que no tiene que ver con el mercado de productos que nosotros estamos acostumbrados, sino que es otra cosa. Y eso, por ejemplo, se mueve con una nota de prensa de la empresa o de un gurú de los analistas financieros que dicen tal empresa tiene a punto de ser aprobado por la FDA, por la Agencia del Medicamento Americana, o por la EMA, la Agencia del Medicamento Europea, tiene a punto de ser aprobado para comercialización este nuevo medicamento, este blockbuster. Esto va a ser la repera, va a ser muy importante y va a tener un precio de 300.000 euros por tratamiento. Ese mensaje, antes de que se haya empezado a vender, solamente ese mensaje, si tiene credibilidad el gurú que lo dice y luego se maneja digamos, ese escenario de inversores financieros, hace que suba. Hay un caso, digamos, paradigmático también, que es Martin Shkreli, que lo tengo yo en mi blog, he hecho un par de notas porque me llamó la atención, y es un caso de un chico joven, 30 años, que se dedicaba a esto, ¿no? Es un inversor, y él pues lo que hacía era comprar compañías farmacéuticas a punto de quebrar. Lo que hacía luego era anunciar que compraba un producto que no era protegido por patente, pero que no había otro en el mercado en ese momento, por tanto tenía exclusividad, y hasta que se lanzara otro iban a pasar años, y ese producto que estaba valiendo a $5 lo ponía a 500. Y decir eso, no hacerlo, sino decir que lo iba a hacer, hizo que subieran las acciones de su empresa, y en un día ganó $100 millones. En un día ganó $100 millones. Luego pues, ha tenido problemas con la justicia, pero no por esta operación, sino por otras de préstamos que había pedido a otros accionistas años atrás, ¿no? Pero este ejemplo también era muy gráfico de cómo los precios de los medicamentos ya no están respondiendo, desde luego, a los costes de fabricación, desde luego a los costes de investigación, sino a otra lógica de mercados financieros que nada tiene que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Y esto normalmente, pues cuando no estás en este mundillo, pues te descoloca. El argumento que oiremos no es este, el argumento que oiremos es que salva vidas, que ahorra costes, que tiene mucho valor. Es decir, estos son los argumentos, que la investigación cuesta mucho. Si todavía no sabes, digamos, calcular lo que cuesta, pues todos los argumentos están ahí, ¿no? Pero en el fondo ya no se está calculando el precio por todo esto. Y el informe Wyden-Grassley, que les recomiendo que lea, lo diagnostica perfectamente, lo dice en su titular, ¿no? Los precios de este medicamento no se han calculado por lo máximo que podía pagar la sociedad de Estados Unidos, por lo máximo que pudo, no por los valores ni los costes de producción que ni siquiera se mencionan en los documentos para calcular el precio por parte de la empresa, ¿no? En el tema de patentes hay otro aspecto también importante a considerar, y es que se dice, bueno, pero entonces, ¿quién investigará? ¿Cómo investigaremos? Entonces, hay que saber también algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que antes de que hubiera patentes de producto, ya se investigaba. La primera mitad del siglo XX
hay innovaciones terapéuticas en medicamentos más importantes que las de la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, desde el punto de vista de la salud del conjunto de la población. En segundo lugar, de las innovaciones que han aparecido desde que hay patentes, hay estudios de Mariana Mazzucato, de la revista Prescrire, de Thoen, de distintos grupos, que analizan las investigaciones que han tenido realmente innovación, que han aportado cosas. Y el 75% de todas ellas han sido financiadas directamente por fondos públicos, en todo el proceso. Tanto el grueso de las innovaciones, ya en la época de las patentes, ya se ha hecho con fondos públicos. En tercer lugar, tenemos también los efectos perversos de la financiación del medicamento a través de la protección de patente, y es que hay una presión a la prescripción, porque es lo que te va a dar el beneficio. Ya hay una sobreprescripción o una mala prescripción, que la OMS estima entre un 30 y un 50%. Y esto tiene un efecto que se llama los efectos adversos de los medicamentos. Si aquí en la sala hay algún farmacéutico, sabrá que eso tiene también su coste. En Europa, según datos de la Unión Europea, mueren al año 197.000 personas por efectos adversos de medicamentos. Y esto tiene un coste alto de 97.000 millones de euros. No digo que se resolviera si no hubiera protección de patentes, si se quita esa fuerza de marketing, pero algo se podría, digamos, disminuir y se podría gobernar mejor, ¿no? Y finalmente, desde el punto de vista de la eficiencia, este modelo es muy caro, por lo que hemos visto. Del total de ventas de medicamentos de la industria farmacéutica en Europa, que son 180.000 millones de euros el año pasado, 180.000 de ese total, a investigación van 30.000 millones, a fabricación van 30.000 millones, 60.000. El resto, hasta los 180.000, pues hay un dato que está publicado, que es marketing, 40.000 millones, y luego hay varios que no sabemos lo que es el resto. Pero lo que es manufactura e investigación, estaríamos hablando de menos de la mitad. Mi planteamiento, mientras no se demuestre lo contrario, es que de esos 180.000, al menos 80.000 millones los tiramos. Al menos 80.000 millones los tiramos. Es un, digamos, dinero innecesario. Si vamos a ver las cuentas de beneficio de estas empresas, veremos que si la media del sector industrial europeo es un beneficio de un 5%, aquí estamos en el 20%. Esos 15 puntos ya son casi otros 30.000 millones. Que si no hubiera ese sobreprecio, que si el sobreprecio fuera realmente a lo que tenía por objetivo la patente, que es cubrir los costes de investigación y un beneficio prudente, que podemos llamar beneficio prudente al 5% que, digamos, tiene la media de la industria, o cuando saca cualquier otro concurso la administración pública, cuando saca la administración pública un concurso de obra y hace, digamos, el escandallo de los costes, y dice el beneficio industrial, que aparece en el concurso público, ¿no? Y lo sitúa pues, en lo que es la media del sector en ese momento, el 5, el 6. Bueno, pues eso es lo que debería hacer también para el medicamento. Si está sacando el 20, ahí hay 15 puntos, y 15 puntos pues son más de 20.000 millones de dinero que se está tirando, que es dinero público, que no tenía que ir ahí, tenía que ir a más investigación o a mejor formación. El marketing, que son 40.000 millones, por supuesto, se dedica a hacer todos los programas de formación de todos los profesionales sanitarios que están en la sala, lo cual hace que haya un control del discurso sanitario desde la industria, porque genera los contextos, genera los marcos de referencia. No puedes hacer otra cosa, te está marcando, digamos, los conceptos, te está marcando lo que tienes que pensar, aunque no seas consciente de ello. Todas las revistas científicas, todas las sociedades científicas, muchas asociaciones de pacientes, que cuando yo hablo con ellos me dicen, pero ¿y qué vamos a hacer? Porque vosotros no nos dais, o la administración no nos da, pues yo tengo que pedir y desde luego no me van a comprar. Y yo sé que esa persona es honesta y sé que no va a dejarse comprar. Yo estoy en la Asociación de Enfermos Mentales, por ejemplo, la Confederación Española de Enfermos Mentales, y tenemos patrocinios pues, de Janssen, o sea, para hacer los actos que hacemos, ¿no? Y no es que te sientas comprado, pero yo preferiría que ese dinero que damos por el sobreprecio a los laboratorios, por un sobreprecio que les permite tener ese beneficio del 20 en vez del 5, esos 20.000 millones que le damos de más, y los 40.000 que le damos de marketing,
que no se lo diéramos, que el precio fuera, en vez de 20.000 por tratamiento, 300, y ese dinero se dedicara directamente a las asociaciones, directamente a las sociedades científicas, directamente a la formación, por plataformas independientes. Por tanto, sí se puede hacer investigación. De hecho, como digo, hay ya experiencias importantes documentadas, ¿no? Los grandes proyectos Genoma Humano, los proyectos de GPS, los proyectos de Internet han sido financiados desde las administraciones públicas y luego han sido distribuidos y comercializados. Pero la administración pública es la que sigue siendo la principal inversora en innovación, no la industria. Y la industria farmacéutica moderna lo que está haciendo es coger a investigaciones que están ya avanzadas en una universidad, Castilla-La Mancha, coge ese producto que está ya avanzado, lo termina, ¿verdad?, hacer los últimos ensayos clínicos, los últimos procesos y lo patenta. Pero todo el proceso que ha habido de investigación básica y de investigación clínica, en buena parte, se ha hecho con fondos públicos. Mariano Mazzucato defiende que, en vez de lo que yo defiendo, que es que hay que quitar el modelo de patentes, se dice, no, podría hacerse también que en todo producto que haya tenido financiación pública, es decir, en todos prácticamente, 100%, porque la investigación básica siempre se hace en la administración pública, en todos los productos, que en esa patente tuviera parte, un porcentaje la administración y recuperara parte de los costos, ¿no? Ese es otro modelo. Hay distintos modelos, no solamente el que yo planteo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que este modelo, si no se corrige, está pervertido de tal manera que los incentivos que hay en el modelo para generar precios altos no están controlados. Y la administración, los negociadores en los ministerios, yo conozco muchos, yo he estado también negociando en algunas épocas, no tienen capacidad de, digamos, equilibrar esa balanza. Es como si cualquiera de nosotros hace un pulso con un niño de 3 años. Si hace un pulso con el brazo a un niño de 3 años, le va a vencer. Tiene más fuerza, tiene más capacidad. Pues la industria farmacéutica tiene más fuerza. Pero la paradoja es que esa fuerza se la da el niño, se la damos nosotros al darle la patente. Eso es lo que le da el monopolio y lo que le da la fuerza, porque si no, si hubiera mercado, libre competencia, el mercado bajaría los precios, siempre que hubiera un control de la autoridad reguladora de la competencia, pues si no se hacen cárteles y se fijan los precios, ¿no? Pero con una competencia eficaz y eficiente no habría problema. Y la otra alternativa, porque yo veo muy difícil que esto se pueda compensar, sería este cambio. Entre tanto, hay otra herramienta que es interesante utilizar y que aquí sería evidente, que es la licencia obligatoria. Cuando tú tienes una situación como esta de la hepatitis, donde hay gente que se está muriendo cada día, 1.000 personas al día mueren por no tener acceso a un medicamento, porque ese medicamento está protegido por patente y esa patente exige unos precios que están exagerados y el coste de la investigación ya se cubrió, porque ya sabemos que se cubrió con creces. Entonces, si el sentido de la patente ya se ha perdido, la administración española tendría que promover, por un acuerdo de gobierno, una licencia obligatoria. Y la francesa, y la italiana, y la inglesa. Y entonces, ese medicamento se vendería a 300 euros. Mientras tanto, también hay otras iniciativas, como la de la Organización de Medicamentos Huérfanos, DNDi. Esta organización, junto con una empresa de Egipto, están ya trabajando en un medicamento para la hepatitis C, de esta nueva generación, a un coste de 300 euros. Lo van a vender a menos de 300 euros, que es lo que hemos estado comentando. Están ya avanzados, ya ha hecho digamos, unos ensayos previos y esperan que a lo largo de este año o el año que viene lo puedan empezar a comercializar. Hay alternativas. No es fácil, pero hay alternativas. Y yo pienso que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en este asunto, ¿no? A mí me preocupa, como digo, porque en nuestro país este problema ha puesto de manifiesto esta asimetría, esta ruptura del equilibrio en las reglas de juego, ¿no? Del modelo de innovación de medicamentos y del beneficio abusivo de algunas empresas. Este equilibrio se ha roto
Este equilibrio es lo que hemos de intentar rearmar, ¿no? Y en ese sentido nos afecta a todos, porque quizá no tengamos un amigo con hepatitis, pero tendremos otro familiar con un problema de salud, con cáncer, con otro problema de salud, y le va a afectar, porque esto va a venir. Y la cuenta en este tipo de dinámica no se puede pagar. Este año el ministro Montoro decía que por culpa de la hepatitis había habido el déficit, ¿no? Y hablaba de que el desvío, este año el gasto en medicamentos en hospitales ha aumentado un 26%. Y de ese 26% se debe fundamentalmente a los medicamentos de la hepatitis, a los que se imputa un gasto de 1.080 millones de euros, por algo que cuesta 50 millones. Insisto, digo las cifras porque parecen increíbles. Algo que cuesta 50 millones, hemos pagado 1.080 millones. Estas son las cuentas, ¿no? Bueno, pues el ministro Montoro dice, esto es por culpa de la hepatitis, cuando el ministro Montoro, o sea, el Gobierno de España, es el que tendría el arma de hacer la licencia obligatoria y ponerlo a 50 millones, poner al precio de 300 euros. Usted tiene el arma. No eche la culpa a ese exceso de medicamento ni a los enfermos ni a los prescriptores, sino al que ha fijado el precio, que es el Gobierno de España. El Gobierno de España lo fija así porque todos lo han hecho, porque si no lo hiciera venía la presión del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y ahora con el TTIP van a ir con más fuerza todavía, porque va a blindar precisamente el modelo de patentes, que para eso se hace el TTIP, para blindar este modelo, para reforzarlo más, ¿no? Frente a eso, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en noviembre convocó un panel de expertos, que también lo pueden acceder en la red, para discutir este problema, y están recibiendo propuestas. Yo mandé una a título personal, pero ha habido muchas propuestas interesantes que se pueden consultar. El debate está abierto y no es fácil, porque la relación es asimétrica. La fuerza, ya digo, pues pongámonos nosotros, imaginemos que estamos discutiendo aquí y al lado está este señor que está ganando 500 millones de dólares al año, esta señora que está ganando, pues, tú estás ganando 30.000, es una asimetría, ¿no? O sea, se reiría de mí, ¿no? Diría, vamos, no vendría aquí a esta sala a discutir con nosotros, ¿no? Pero si viniera se reiría, porque es asimétrico, es mucha la diferencia, ¿no? Es mucha la diferencia, ¿no? Y por eso yo escribí este poema el otro día en Baleares. En Baleares hablaba de esto también con amigos farmacéuticos. Y en Baleares dicen que la palabra balear deriva del griego o también de la lengua cartaginesa, púnica, que decía lanzadores de piedras, honderos, porque tiraban piedras, y entonces en aquella lengua balellaró significaba lanzador de piedras, que eran maestros en lanzar piedras. Y yo escribí esto: honderos, porque no hay derecho, porque no es justo que miles de personas mueran cada día sin poder tomar las medicinas que necesitan a causa de los precios que imponen algunas compañías farmacéuticas. Tenemos que levantar la voz en la denuncia para intentar frenar este atropello. Honderos de la idea. Necesitamos honderos de ideas, lanzadores maestros como antaño lo fueron aquellos aguerridos lanzadores de piedras en las hermosas islas que hoy llevan su nombre, Baleares. Lanzadores de ideas, honderos, como David, que armado con su honda derribó al tremendo gigante filisteo que nadie se atrevía a combatir. Podremos hoy, querremos, gentes de pie, jóvenes y viejos, mujeres y hombres de toda condición, gentes sin más poder que la palabra, podremos ser capaces de lograr que esos gigantes financieros acepten reducir sus enormes ganancias para que miles de personas no vean violado cada día en todo el mundo el derecho humano a la salud. Honderos, lanzadores de ideas, necesitamos vuestra valentía para cambiar el rumbo de la historia, para ayudar a construir un equilibrio en el que nunca vuelva a pesar más la codicia que la justicia. Muchas gracias.